Todo lo que ve ocurre en su cerebro. Todo lo que siente, recuerda, imagina o teme ocurre en su cerebro. Nothing's happening. Still my chest goes loud. One thought in the dark, and I'm losing the ground. The amygdala doesn't ask, it just pulls the wire. And the ancient alarm sets my blood on fire. Adrenaline running, cortisol won't leave. If I think it, I'm falling. If I fight it, it feeds. Run, run, hard, run for a shadow and a sun. Run, run, no control. Adrenaline, cortisol. Run, run, hard, run. If I imagine it's begun. Aunque piense que sí, usted no está en contacto directo con el mundo, nunca lo ha estado. La luz no entra en su mente, entra en sus ojos, se convierte en impulsos eléctricos y es su cerebro quien reconstruye la imagen. El sonido tampoco existe como usted lo percibe, son vibraciones que el cerebro traduce en una experiencia. Incluso su propio cuerpo, el peso, el dolor, el placer o el cansancio no son algo que se sienta afuera, son una interpretación interna generada por su mente. El cerebro nunca sale al exterior, permanece encerrado en la oscuridad de nuestro cráneo, interpretando cada una de las señales con las que se va encontrando. Todo ocurre ahí dentro, en esa masa gris que parece un laberinto. Y sin embargo, la experiencia es tan convincente que apenas se cuestiona, tan convincente que llegamos a llamar realidad a lo que no es más que un conjunto de sensaciones. Pero si todo lo que experimentamos ocurre dentro de nuestro cerebro, ¿cómo podemos distinguir esa supuesta realidad de un pensamiento? ¿En qué punto una imagen deja de formar parte de nuestra imaginación para convertirse en algo tangible? ¿En qué se diferencia una idea vívida de aquello que llamamos realidad? Monster, a circuit. I can starve into blue. Run, run, heart, run. Estas no son preguntas filosóficas lejanas, son preguntas íntimas que cuestionan el pilar básico de nuestra relación con el mundo. Porque si el cerebro no distingue con claridad entre pensar algo y vivirlo, entonces la frontera entre la realidad y el pensamiento podría no existir tal y como la hemos imaginado. Y eso cambia por completo nuestra manera de entender el mundo. The siren decays.
Hoy sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado imaginario de las ondas. Estoy seguro de que todos ustedes tienen pensamientos favoritos, lugares a los que viajan con la mente y otros que prefieren ocultar bajo un extenso manto de silencio o de oscuridad. Pensamientos a los que regresan cuando necesitan calma y otros que evitan precisamente para poder estar tranquilos, porque nuestra mente tiene la capacidad de transformar nuestro cuerpo de la misma manera que lo hace la realidad. Nos entristece, nos emociona, nos altera, nos excita. A veces simplemente basta un recuerdo para que el cuerpo reaccione, como si algo estuviese ocurriendo en ese preciso instante. Y esto sucede porque para la mente esos pensamientos no son tan solo ideas, son experiencias con las que el corazón se acelera, cambia la respiración y los músculos se tensan. Hoy la ciencia sabe que el cerebro no distingue con claridad entre lo que sucede fuera y aquello que se genera dentro de nosotros. Por eso vamos a preguntarnos en qué se diferencian la realidad de los pensamientos. Porque la frontera entre ambos extremos no es ni mucho menos tan grande como nosotros pensamos. Desde el punto de vista de la neurociencia, hay un hecho fundamental que conviene tener claro desde el principio. El cerebro no percibe la realidad de forma directa, nunca lo ha hecho. Todo lo que experimenta es el resultado de una construcción interna. Los sentidos funcionan como sensores que recogen información, pero esa información es muy limitada y llega al cerebro en forma de impulsos eléctricos y de señales químicas. Allí se organiza, se interpreta y se transforma en una experiencia coherente. Ver, oír, tocar o sentir no equivale a registrar el mundo tal y como es. Lo que estamos haciendo en realidad es generar una versión de él. Una versión útil, coherente y estable, pero no necesariamente idéntica a aquello que existe fuera de nosotros. La ciencia es consciente de esta limitación y por eso trabaja de una forma muy concreta. Para aceptar un hecho necesita que sea verificable por múltiples observadores, que pueda medirse, repetirse y contrastarse desde distintos puntos de vista. Es decir, que la objetividad científica nace del acuerdo entre muchas percepciones independientes. Y eso la hace más creíble, pero el problema es que nuestra experiencia cotidiana no funciona así. Cuando usted ve un color, escucha una voz o siente una punzada de dolor, no puede comparar esa experiencia con la de otra persona. No puede salir de su mente para comprobar si lo que está percibiendo coincide exactamente con lo que percibe cualquier otra persona. Está limitado a un único punto de vista, el suyo propio. Y todo lo que vive pasa inevitablemente por el mismo y único filtro, su cerebro. Pensemos en algo tan simple como el color rojo. Sabemos desde la física que se trata de una longitud de onda concreta de la luz, pero la sensación de rojo no está en el mundo exterior, está en el cerebro, y no existe ninguna forma de saber si el rojo que usted ve es exactamente el mismo rojo que ve otra persona. Ambos utilizamos la misma palabra, pero la experiencia es privada, intransferible e imposible de comparar directamente. Y lo mismo ocurre con el dolor. Dos personas pueden sufrir la misma lesión.
y sin embargo describir sensaciones muy distintas. El estímulo físico puede ser similar, pero la experiencia subjetiva nunca es idéntica, porque el cerebro interpreta, modula y construye esa vivencia de forma única. Esto nos sitúa ante el hecho de que, mientras la ciencia puede contrastar el mundo desde fuera, nosotros solo podemos vivirlo desde dentro. No tenemos acceso directo a la realidad objetiva, solo a la interpretación que nuestro propio cerebro construye a partir de ella. Ver, oír, tocar o sentir no son actos pasivos. No estamos recibiendo el mundo, estamos recreándolo. El cerebro toma señales incompletas y las convierte en una experiencia continua, coherente y convincente. Y lo hace tan bien que olvidamos que se trata de una versión, no del original. Esto quiere decir que nuestra relación con la realidad está mediada por un único intérprete. Un intérprete del que no podemos salir ni tomar distancia. Todo lo que creemos saber del mundo depende de cómo traduce, ordena y da sentido nuestro cerebro. Cómo da sentido a todo lo que ocurre fuera. Pero lo más reseñable es que cuando observamos cómo funciona el cerebro, descubrimos que no existe una separación clara entre percibir, recordar o imaginar. Estas tres actividades, que intuitivamente consideramos muy distintas, activan redes neuronales sorprendentemente similares. Cuando recordamos una escena, imaginamos una situación o la vivimos en ese momento, muchas de las áreas cerebrales implicadas son prácticamente las mismas, y esto explica por qué los pensamientos tienen un impacto tan profundo en el cuerpo. Una idea puede acelerar el pulso, tensar los músculos, alterar la respiración o provocarnos sudoración. El miedo ante algo que no está ocurriendo, la ansiedad por una posibilidad futura o la emoción asociada a un recuerdo son respuestas fisiológicas reales que suceden porque el cuerpo no distingue si el estímulo que recibe procede del exterior o se ha generado dentro de nosotros. The brain fires signals, patterns collide, chemistry talking in currents and tides. But somewhere inside that electrical storm, there's someone asking, why am I here? What am I for? The brain does the work, but it doesn't ask why. It solves, predicts, then lets me reply. I am not the brain, though I live in its ground. I'm not the machine that keeps turning around. I'm the question that forms when the circuits align. You are the brain, but the voice is mine. Cuando una persona se enfrenta a una amenaza real, por ejemplo, un coche que se acerca a gran velocidad, el cerebro pone en marcha un sistema de alarma muy antiguo y eficaz
que ocurre de manera automática en fracciones de segundo. Una de las estructuras esenciales en ese proceso es la amígdala, una pequeña región del cerebro situada en zonas profundas cuya función principal es detectar el peligro. La amígdala no analiza la situación con lógica ni evalúa probabilidades. Su trabajo es mucho más básico: decidir rápidamente si algo puede suponer una amenaza para la supervivencia. I am not the brain, though I live in its ground. I'm not the machine that keeps turning around. I'm the question that forms when the circuits align. You are the brain, but the voice is mine. Cuando la amígdala interpreta que existe peligro, activa una respuesta inmediata que pone en marcha lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. Una alarma en la que el cerebro envía señales al sistema nervioso y a las glándulas suprarrenales para liberar determinadas hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol. El cerebro envía señales nerviosas a través del sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso encargada de regular funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la respiración o la presión arterial. Estas señales viajan en forma de impulsos eléctricos y llegan, entre otros destinos, a las glándulas suprarrenales, dos pequeñas glándulas situadas encima de los riñones cuya función principal es liberar hormonas directamente al torrente sanguíneo cuando el organismo necesita reaccionar ante una situación de estrés o peligro. Podemos decir que estas glándulas actúan como una central química de emergencia. Cuando reciben la señal del cerebro, liberan adrenalina, una hormona que prepara al cuerpo para una reacción rápida, acelerando el corazón, aumentando la respiración, elevando la presión arterial y dirigiendo más energía a los músculos. La adrenalina es la responsable de esa sensación de activación súbita y alerta intensa que sentimos cuando algo va mal. Al mismo tiempo también se libera cortisol, otra hormona cuya función es sostener la respuesta al estrés durante más tiempo. Mientras la adrenalina actúa de forma rápida y breve, el cortisol nos ayuda a mantener la energía disponible, regulando el metabolismo y manteniendo al cerebro focalizado en la posible amenaza. El cortisol es un mecanismo útil a corto plazo, pero que nos desgasta si se prolonga en el tiempo. Por eso es bueno medirlo en los análisis de sangre, porque cuando sus niveles permanecen elevados durante días, semanas o meses, el cuerpo comienza a pagar un precio que tiene su causa en el estrés. El cortisol puede alterar el sistema inmunológico, afectar al descanso, modificar el metabolismo, favorecer la fatiga crónica y contribuir a estados de ansiedad y malestar general. Su medición en los análisis de sangre permite evaluar cómo está respondiendo el organismo al estrés y si el sistema de alerta está funcionando de forma adecuada o, por el contrario, permanece activado cuando no debería. Niveles anormalmente altos o bajos pueden indicar que el cuerpo está sometido a una carga de estrés excesiva o mal regulada. Es una forma objetiva de observar cómo una experiencia, real o pensada, está teniendo efectos fisiológicos reales. Y esto se relaciona con la idea central de este episodio, el hecho de que, para el organismo, lo que se vive en la mente puede ser tan relevante como lo que ocurre fuera. When the
Vamos a resumirlo. La adrenalina es una hormona diseñada para preparar al cuerpo para la acción inmediata. Gracias a ella reaccionamos más rápido, tenemos más fuerza momentánea y estamos más atentos al entorno. Y el cortisol es una hormona relacionada con el estrés, cuya función es mantener al organismo en estado de alerta durante más tiempo, ayudándonos a movilizar energía, regular la inflamación y mantener al cerebro focalizado en la amenaza. El resultado de esta cascada es un cuerpo preparado para reaccionar al peligro, en el que todo el organismo actúa como si la amenaza fuese inmediata y real. Y lo verdaderamente sorprendente de esto es que este mismo proceso puede activarse exactamente igual, aunque la amenaza no esté presente. Este proceso no necesita una amenaza real, basta con que pensemos en ella, con que imaginemos un accidente, nos anticipemos a una situación peligrosa o recordemos una experiencia traumática para que la amígdala se active, porque el cerebro no va a pararse a comprobar si el peligro está ocurriendo fuera, simplemente reaccionará ante la información que tiene en ese momento, aunque solo se encuentre dentro de nosotros. Desde el punto de vista del sistema nervioso, una amenaza pensada y una amenaza vivida pueden desencadenar respuestas idénticas. El cuerpo no distingue el origen del estímulo, solo responde al mensaje que recibe. Y ese hecho es clave para entender por qué, para el cerebro, pensar algo puede llegar a ser tan real como vivirlo. Todos hemos experimentado alguna vez situaciones en las que el cuerpo reacciona con intensidad ante algo que no está ocurriendo. Pensemos, por ejemplo, en la ansiedad que surge cuando nos anticipamos a una entrevista de trabajo o a una conversación difícil. El cuerpo se tensa, el estómago se encoge, la respiración se vuelve superficial. No está pasando nada en ese instante, podemos incluso estar tumbados en nuestro sofá. Pero el organismo actúa en ese momento como si la situación estuviese presente, como si lo que estamos imaginando nos estuviera pasando en realidad. Y lo mismo ocurre con la vergüenza asociada a un error del pasado, a una frase maldicha o a una escena que nos vuelve a la mente de forma involuntaria. Aunque todo eso haya sucedido hace bastantes años, el cuerpo responderá en presente cuando lo estemos recordando. Nos meteremos dentro de la situación, desarrollando síntomas físicos, calor en la cara, incomodidad o simplemente el deseo de evitar la escena, porque los recuerdos activan la experiencia que recuerdan y nos hacen literalmente que volvamos a vivirla. Y en todos estos casos ocurre lo mismo. El cuerpo no distingue si el estímulo procede del exterior o si procede de un pensamiento, porque desde el punto de vista fisiológico, la reacción es completamente auténtica. Por tanto, si el cuerpo no distingue entre una experiencia real y una pensada, no podemos dar por hecho que la mente sí lo hace. No podemos asumir que exista una frontera clara entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro de nosotros, porque ambas cosas producen los mismos efectos físicos dentro de nosotros. Desde la neurociencia y la ciencia cognitiva, la respuesta a esta pregunta no es tan tranquilizadora como solemos asumir. El cerebro no está diseñado para distinguir la verdad, sino para garantizar la supervivencia. Su prioridad no pasa por saber si algo es real o imaginado, sino por reaccionar con rapidez ante aquello que podría ser relevante o peligroso. Las teorías actuales sobre el funcionamiento cerebral, especialmente los modelos de procesamiento predictivo, sostienen que el cerebro no funciona como un receptor pasivo de información, sino como un generador constante de hipótesis sobre el mundo. Anticipa lo que va a ocurrir y compara esas predicciones con las señales sensoriales que recibe. Cuando hay coherencia, la experiencia se consolida como real, pero cuando no la hay, el cerebro ajusta el modelo. El cerebro trabaja como un sistema que anticipa constantemente lo que va a ocurrir. A partir de la experiencia pasada, genera predicciones sobre el mundo, dando por hecho lo que va a ver, lo que va a oír y lo que va a sentir a continuación. Y estas predicciones se comparan, de forma continua, con la información que llega de los sentidos. Cuando lo que el cerebro espera coincide razonablemente con lo que recibe, se produce lo que podríamos llamar coherencia. No hay sorpresa. El modelo interno funciona.
Cuando eso sucede, la experiencia se consolida como real sin que notemos nada. El cerebro da por buena su interpretación y sigue adelante. Pero cuando hay una discrepancia clara, cuando lo que llega de los sentidos no encaja con lo que el cerebro había previsto, aparece lo que en neurociencia se conoce como un error de predicción, una señal de que el modelo interno no está funcionando del todo. Ante ese error, el cerebro tiene dos opciones. Puede ajustar su interpretación de la información que recibe o puede modificar el modelo que utiliza para anticipar el mundo. Aunque, en la práctica, hace ambas cosas de manera simultánea. Recalibra expectativas, corrige percepciones y actualiza su historia interna de lo que está ocurriendo. Un sencillo ejemplo de esto es el de una sombra en la oscuridad. Durante un instante el cerebro puede interpretarla como una figura amenazante que viene hacia nosotros o que permanece quieta y está vigilándonos. Y esa interpretación activa una respuesta de alerta. Pero cuando se obtiene más información, cuando miramos mejor, cuando hay más luz o cuando hay más contexto y la sombra encaja mejor con un objeto inofensivo, el cerebro ajusta el modelo, la amenaza desaparece y el cuerpo se relaja. Y esto es algo que sucede continuamente, miles de veces por segundo. Y gracias a ello, la experiencia del mundo se nos mantiene estable y coherente. Por eso no vivimos en un caos de sensaciones inconexas, porque el cerebro está constantemente ajustando su modelo interno para que todo nos encaje. Lo importante es entender que la realidad que experimentamos no es una copia fiel del mundo exterior, sino el resultado de ese ajuste constante. El cerebro consolida como real aquello que encaja con sus predicciones y corrige aquello que no. Y cuando una idea, un recuerdo o una anticipación generan un patrón lo suficientemente coherente y persistente, el cerebro puede tratarlo como si fuera parte de la realidad misma. Así es como la mente construye el mundo que habitamos, ajustando sin descanso un modelo interno que nos permita movernos por él con la mayor eficacia posible. Dentro de este marco, una experiencia pensada puede activar los mismos circuitos que una experiencia vivida, porque para el cerebro ambas son predicciones internas. Si la predicción es suficientemente intensa, coherente o repetida, el sistema la trata como válida, porque no existe un módulo específico que etiquete una experiencia como solo pensamiento. Para el cerebro lo único que importa es la consistencia del patrón neuronal. El cerebro no trabaja con conceptos como real o imaginado, sino con patrones de actividad, grupos de neuronas que se activan juntas con una determinada intensidad durante un cierto tiempo y de una forma más o menos estable. Eso es lo único que el cerebro puede ver. Cada vez que vivimos algo, en nuestro cerebro se activan muchas neuronas a la vez, que están repartidas por distintas zonas. Todas ellas se activan siguiendo un mismo patrón con varias características. Primero, la intensidad, que indica cuántas neuronas se activan y con qué fuerza. Luego, la duración, que implica cuánto tiempo permanece esa actividad. Y por último, la coherencia, que indica cómo están coordinadas esas neuronas entre sí. Cuando algo ocurre de verdad, cuando lo podemos catalogar como real, ese patrón suele ser intenso, durar lo suficiente y repetirse cada vez que la experiencia vuelve a darse. Por lo que el cerebro reconocerá ese tipo de activación como algo importante, puesto que aparece una y otra vez y lo hace de la misma manera. Ahora bien, el cerebro no sabe por qué se ha activado ese patrón, no sabe si ha sido provocado por algo externo o por un pensamiento, tan solo ve el patrón. Y cuanto más claro, cuanto más fuerte y más estable es, más se lo toma en serio. Es como si el cerebro no leyese el origen del mensaje, sino tan solo su forma. Si el mensaje es potente, coherente y persistente, el sistema lo considera relevante y lo integra en la experiencia como algo real. Por eso, desde el punto de vista del cerebro, no es tan importante si algo está ocurriendo fuera o dentro de la mente. Lo que realmente importa es cómo se activa el conjunto de neuronas. Y cuando esa activación se parece mucho a la de una experiencia real, el cerebro la interpreta como si lo fuera. Aquí es donde entran en juego los pensamientos obsesivos y los trastornos obsesivo-compulsivos. En estos casos no hay necesariamente un estímulo externo real. Hay pensamientos que se repiten con mucha intensidad, una y otra vez,
cargados de emoción y de miedo, y cada repetición refuerza el mismo patrón neuronal, por lo que el cerebro interpreta esa repetición constante como una señal de importancia. Desde el punto de vista del cerebro, si algo vuelve una y otra vez y lo hace con la misma fuerza, es porque tiene que ser importante. Lo tiene que ser porque el patrón es persistente, coherente y estable. Y como hemos visto, el sistema no lee el origen del mensaje, tan solo interpreta su forma. Es como si el cerebro no preguntara ¿qué es esto?, sino con qué fuerza y cuántas veces aparece. Si el mensaje se repite con fuerza muchas veces, el sistema lo considera relevante y lo integra en la experiencia como algo real, aunque solo haya nacido de un pensamiento. Al cerebro, como ya hemos dicho, lo que realmente le importa en este sentido es cómo se activa el conjunto de neuronas. Esta es la razón por la que un pensamiento puede sentirse como real y vivirse de una manera urgente y perturbadora. No porque lo sea, sino porque el cerebro ha aprendido a interpretarlo como si lo fuera. Maybe reality isn't the opposite of mine. Maybe it's a thought that learned how to survive. Private sparks fade fast, yet patterns remain. What lasts in a line starts wearing a name. If it holds, if it fits, if it comes back the same, we whisper a simple sentence. This is real, this is sane. Stable thoughts, stable, stable. We call it real cause it won't disstable, stable, stable. We share it out and it turns undeniable, stable, stable. And I'm in it, I'm in it. The self is a story that refuses to break. Si un pensamiento es débil, breve y poco elaborado, el patrón neuronal se disuelve rápidamente y el cerebro lo descarta sin consecuencias. Pero si ese pensamiento es intenso, está emocionalmente cargado o se repite una y otra vez, el patrón se vuelve estable, se refuerza y se consolida. Por eso, en los trastornos de ansiedad, los miedos tienden a volver una y otra vez. Cada repetición refuerza el mismo patrón neuronal en el que las mismas neuronas se activan de nuevo con una intensidad similar y durante más tiempo, por lo que el cerebro empieza a reconocer ese patrón como algo estable. Y desde su punto de vista, la repetición es una señal de relevancia. Si una idea aparece constantemente y provoca una reacción emocional fuerte, el cerebro la interpreta como importante sin analizar si es racional, probable o real. Stable thought, stable, stable. We call it real cause it won't disable, stable, stable. We share it out and it turns undeniable, stable, stable, stable. And I'm in it, I'm in it. En los trastornos de ansiedad, este mecanismo entra en bucle. El miedo genera activación, la activación refuerza el patrón consolidado hace que el pensamiento vuelva con más facilidad y cada vez que vuelve, el cuerpo reacciona de nuevo, confirmando al cerebro que algo está pasando. Así se explica por qué los miedos no desaparecen simplemente con razonamientos lógicos, porque no se trata de falta de comprensión, sino de aprendizaje neuronal. El cerebro ha aprendido a través de la repetición que ese pensamiento es importante y merece atención. Y cuanto más se intenta luchar contra el pensamiento, más importante y más presente se vuelve. No porque la persona lo quiera, sino porque la atención, el miedo y la repetición siguen alimentando el mismo circuito. Y la única solución a esto pasa por entender cómo funciona ese circuito y dejar de alimentarlo.
La solución a un trastorno de ansiedad no pasa por eliminar el pensamiento ni por demostrarle al cerebro que está equivocado a base de razonamientos. Eso suele tener el efecto contrario. La solución pasa por romper el bucle, reduciendo la intensidad emocional, la repetición y la atención que se le dedica a ese patrón. Cuando el pensamiento deja de generar una reacción intensa, cuando no se refuerza con miedo ni con lucha constante, el patrón neuronal empieza a debilitarse. Al no recibir la señal de esto es importante, el cerebro va perdiendo interés en activarlo. Y esto, como ya hemos visto, no lo hace porque se le convenza con argumentos, sino porque deja de cumplir los criterios que lo hacían relevante. Con el tiempo y también con el esfuerzo, esa amenaza constante se irá convirtiendo en una señal débil y pasajera. El pensamiento obsesivo seguirá apareciendo, pero ya no lo hará arrastrando al cuerpo con él. Y cuando el cuerpo no reacciona, el cerebro deja de interpretar que algo está pasando. Los que sufren este trastorno saben que esto es algo muy difícil de abordar, pero entender cómo funciona supone una gran ayuda. El proceso no será inmediato ni será mágico, es algo profundamente neurobiológico. Ya sabemos que el cerebro aprende por repetición, pero también desaprende cuando los patrones dejan de reforzarse. Y entender esto cambia por completo la vestimenta del miedo, que deja de vestirse como el enemigo al que hay que eliminar para dibujarse como un circuito que puede dejar de activarse. Y esto casa directamente con el núcleo de este episodio, porque es el mejor ejemplo de cómo el cerebro puede tratar un pensamiento como si fuera algo real. Desde la neurociencia, entendemos que los miedos en la ansiedad no regresan por debilidad ni por falta de voluntad, sino porque el cerebro ha consolidado un patrón que interpreta como relevante. Aquello que se activa de forma clara, estable y repetida, se integra en la experiencia como algo válido. Y esto explica por qué el cuerpo responde antes de que la razón intervenga. El sistema nervioso actúa en milisegundos y la reflexión consciente llega después. Desde el punto de vista fisiológico, no hay tiempo para comprobar el origen del estímulo. Se reacciona primero y se interpreta después. Nothing's happening. Still my chest goes loud. One thought in the dark, and I'm losing the ground. La filosofía llegó a esta intuición mucho antes que la neurociencia. René Descartes nos advirtió que no poseemos un criterio interno infalible para distinguir la percepción verdadera de la ilusión. Todo lo que llega a la mente lo hace en forma de experiencia, y esa experiencia podría estar engañándonos por completo. Más adelante, Immanuel Kant dio un paso decisivo al afirmar que nunca accedemos a la realidad en sí, tan solo a la realidad como es filtrada y organizada por nuestra mente. El espacio, el tiempo, la causalidad no serían propiedades del mundo exterior, sino estructuras que el cerebro o la mente nos impone para poder comprenderlo. Y en este sentido, la frontera entre lo interno y lo externo no es algo objetivo, sino una construcción artificial. En el siglo XX, Edmund Husserl insistió en esta idea desde la fenomenología cuando afirmó que lo único a lo que tenemos acceso directo es a la experiencia vivida. Todo lo demás, la existencia de un mundo externo independiente, es una inferencia y no una vivencia inmediata. Por eso, cuando damos por hecho que la mente distingue con claridad entre lo real y lo pensado, lo hacemos por costumbre y no por evidencia. Esta es una suposición funcional que nos resulta útil para vivir, pero que no es demostrable desde dentro de la experiencia. El cuerpo responde porque el cerebro ha decidido que la información es relevante, y la mente interpreta después que aquello era solo un pensamiento. I can starve into blue.
La frontera entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro de nosotros no es una línea marcada, es una construcción artificial que nos resulta práctica. Es una distinción creada por el hombre que nos permite orientarnos en el mundo, pero que se difumina en cuanto observamos cómo funciona el cerebro. Y esto indica que necesitamos creer que esa frontera existe para poder mantener una sensación confortable de estabilidad, porque lo cierto es que la mente no distingue entre el pensamiento y la realidad. Simplemente organiza nuestra experiencia de la forma más útil posible para que logremos seguir adelante, que al fin y al cabo es el objetivo último de todos los seres vivos. Los animales, en cambio, no parecen necesitar esa distinción. No porque su cerebro sea más simple, sino porque no han desarrollado una mente reflexiva como la nuestra. Un animal no se pregunta si lo que percibe es real o imaginado. No analiza sus propios pensamientos. Percibe, reacciona y actúa con un sistema nervioso que responde directamente al entorno, guiado por la experiencia inmediata. En esencia, nosotros funcionamos de la misma manera. Nuestro cerebro sigue siendo un órgano biológico orientado a la supervivencia. La diferencia está en que nosotros hemos desarrollado la capacidad de pensar sobre lo que pensamos y de observar nuestra propia experiencia desde dentro. Y esa capacidad que nos ha permitido crear la cultura, la ciencia o la filosofía, también nos expone a una forma distinta de incertidumbre, porque al preguntarnos constantemente qué es real y qué no lo es, introducimos una capa adicional entre nosotros y la experiencia. Una capa que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo, pero que también nos genera duda, ansiedad y desconcierto. Los animales no necesitan esa frontera entre la realidad y el pensamiento, porque no la cuestionan, pero nosotros sí la necesitamos, precisamente porque sabemos que en el fondo no es ni mucho menos la mitad de sólida como nos gustaría creer. Si aceptamos todo lo anterior, llegamos a un punto inevitable. La realidad no se diferencia del pensamiento por lo que es, sino por cómo se mantiene. Un pensamiento tal y como lo experimentamos habitualmente suele ser breve, fragmentario y privado. Aparece, se transforma y desaparece. Puede ser intenso durante unos segundos y luego diluirse. No tiene continuidad ni estabilidad suficientes como para sostener una experiencia prolongada del mundo. La realidad, en cambio, se caracteriza por todo lo contrario. Es persistente, no desaparece cuando dejamos de pensar en ella. Mantiene una coherencia interna a lo largo del tiempo y además es compartida, puesto que varias personas perciben el mismo entorno, interactúan con él y lo confirman mutuamente. Una sincronización que refuerza su solidez. Pero esa diferencia no tiene por qué ser una diferencia de naturaleza, simplemente puede ser una diferencia de grado. Desde el punto de vista del cerebro, tanto un pensamiento como una percepción son experiencias que se generan internamente. La clave, como ya hemos visto, está en la estabilidad del patrón que la sostiene. Un pensamiento aislado es inestable, pero la realidad se comporta como un pensamiento que no se interrumpe, que se repite y que se confirma constantemente a través de los sentidos y del acuerdo con otros cerebros. Por eso lo que llamamos realidad podría entenderse como una forma muy particular de pensamiento. Un pensamiento estable, coherente y sostenido en el tiempo. Un pensamiento que no depende de un solo individuo, sino que se refuerza colectivamente. Bajo esta hipótesis, la realidad no sería lo opuesto al pensamiento, sino su forma más sólida. No sería algo radicalmente distinto, sino algo que ha alcanzado un nivel de consistencia suficiente como para imponerse como marco común de experiencia. Tal vez por eso resulta tan difícil dudar de ella, no porque sea incuestionable, sino porque su estabilidad la hace prácticamente indistinguible
de lo que consideramos real. Y quizá pensar, imaginar o soñar no sea abandonar la realidad, sino moverse por pensamientos menos estables, menos sincronizados y más frágiles. Con un experimento mental muy sencillo, podemos llevar esta idea un paso más allá. Imaginemos que todas las noches soñamos el mismo sueño, exactamente el mismo. Un sueño que se repite continuamente, que tiene coherencia interna y que además no lo soñamos a solas, sino de forma compartida. Imaginemos que accedemos junto a otra persona cada noche al mismo lugar, interactuamos en él y al despertar podemos confirmar con esa persona los mismos detalles. Seguiríamos diciendo en este caso que se trata solo de un sueño. Si hablamos desde un punto de vista habitual, podríamos decir que no es real porque ocurre dentro de nuestra mente. Pero si aplicamos el mismo razonamiento que usamos para definir la realidad cotidiana, este argumento empieza a tambalearse. Tendríamos persistencia en el tiempo, coherencia narrativa, repetición habitual y la confirmación de otra persona. Exactamente los mismos criterios que utilizamos para dar por real el mundo que habitamos despiertos. Y es que lo que nos hace descartar los sueños no es su contenido, sino su intensa fragilidad. Los sueños son inestables, privados y cambian continuamente. Se disuelven cuando nos despertamos y no pueden compartirse con otras personas. Pero si esa fragilidad desapareciese, si el sueño se volviera estable y cada noche nos fuésemos de viaje con la misma persona o tuviéramos una continuidad parecida a la de la vigilia, la diferencia entre los sueños y la realidad dejaría de ser algo tan evidente. Imaginemos ahora a una persona que desde que nació ha vivido encerrada en una única habitación, sin conocer otro entorno y sin ver nunca el exterior. Sus padres, las únicas figuras de referencia que ha tenido, le han contado siempre desde que era niña que fuera de esa habitación existe un mundo hostil, lleno de peligros, criaturas malignas y demonios que la destruirían si cruzase la puerta. Para esa persona, la habitación no sería una parte de la realidad, sería toda la realidad. Las paredes, la luz que entra por una rendija, los sonidos amortiguados, todo eso constituiría su mundo. Un mundo estable, coherente y confirmado constantemente por las únicas personas que le rodean. Y la idea de los demonios sería tan real para ella como lo es para nosotros la idea de que al salir a la calle vamos a encontrarnos con otra gente. Si un día esa persona dudara, no lo haría porque su realidad sea frágil, sino porque algo habría empezado a romper la coherencia del relato que la sostiene, porque hasta entonces no tendría motivo alguno para cuestionarla. Y aquí, sin darnos cuenta, nos acercamos a la alegoría de la caverna de Platón, en la que unos prisioneros encadenados desde su nacimiento tan solo ven sombras proyectadas en una pared. Para ellos esas sombras son la realidad, porque es lo único que han conocido en toda su vida, lo único que se repite y que encaja de forma coherente en su experiencia vital. Pero cuando uno de ellos logra salir de la caverna y ve el mundo exterior, se topa de lleno con otra realidad, más estable y más amplia. It starts as nothing, just a flicker in the mind, a passing doubt, a question left behind. The brain looks twice, then marks it as a sign, because I looked again, it must be real this time. Neurons fire, pattern grows, attention feeds what it already knows. Would I repeat? I teach my brain importance carved again and again. What if it's true?
Para los prisioneros de la caverna, las sombras no son una ilusión, sino la única experiencia estable que han conocido. Su realidad funciona exactamente con los mismos criterios que utilizamos nosotros para definir la nuestra. Es continua porque no desaparece de un día para otro, coherente porque las sombras siguen reglas, patrones, repeticiones y está confirmada porque todos los que comparten ese entorno ven lo mismo y refuerzan mutuamente esa experiencia. Desde dentro de la caverna no existen los motivos para dudar, y no existen porque tampoco existe alternativa. No hay ninguna experiencia distinta con la que se pueda comparar. Y aquí tenemos que volver a algo sumamente importante que conviene recordar, que la mente no necesita la verdad para seguir adelante. Lo que necesita es estabilidad. Y cuando la tiene no precisa nada más para que algo se convierta en real. Por tanto, salir de la caverna supone romper los cimientos con los que se define la realidad. What if it's true? What if it's there? What if this feelings I should care? Lo que nos dice Platón con su alegoría es que lo que llamamos realidad es algo mucho más incoherente de lo que pensamos, que únicamente depende de las condiciones de experiencia en las que estamos inmersos. Desde dentro de esas condiciones no existe un método infalible para distinguir entre una representación limitada y una realidad más amplia. La caverna no es solo una metáfora, es el aviso para que entendamos cómo funciona la mente humana. Un intento de hacernos ver que nos movemos dentro de sistemas que consideramos reales, porque son estables, coherentes y confirmados por otras personas. Nada más, porque realmente no tenemos con qué contrastarlo. Y solo cuando esos sistemas se rompen o se amplían, empezamos a sospechar que la realidad podría ser algo distinto. Si aceptamos que aquello que llamamos realidad se sostiene por criterios como la estabilidad, la coherencia y la confirmación compartida, entonces es inevitable que surja la siguiente pregunta incómoda: ¿y si nuestra realidad tampoco fuera real en un sentido último? Esta idea, que durante siglos perteneció al terreno de la filosofía, ha vuelto con fuerza en los últimos años bajo nuevas formas. Y una de las más conocidas es la llamada hipótesis de la simulación, que propone que lo que experimentamos como realidad podría ser una simulación extremadamente sofisticada, un entorno artificial tan coherente y detallado que resultaría indistinguible de una realidad base. Fight or flee, fight or flee. The world shrinks down to urgency. Fight or flee, no truth, no lie, just reflexivity. Fight or flee, before the mind can even see. The fists are ready. El filósofo Nick Bostrom formuló esta idea, planteando el siguiente razonamiento lógico. Si una civilización avanzada llega a tener la capacidad tecnológica de simular universos completos con seres conscientes en su interior y decide hacerlo, entonces el número de realidades simuladas superaría con creces al de la realidad original. Y en ese escenario, la probabilidad estadística de que nosotros estemos viviendo en una simulación sería mucho mayor que la de estar en la realidad base. Supongamos que existe una única civilización original en una única realidad original. Si esa civilización alcanza ese nivel tecnológico y decide crear simulaciones, no tendría por qué crear solo una. Podría crear miles, millones o incluso billones de simulaciones distintas, cada una con sus propios individuos conscientes viviendo dentro de ellas. En ese punto ocurre algo importante desde el punto de vista estadístico. Habría una sola realidad original, pero un número enorme de realidades simuladas. Y dentro de cada una de esas realidades simuladas habría seres conscientes preguntándose exactamente lo mismo que nos preguntamos nosotros: ¿qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde estamos? Si contásemos todas las conciencias existentes, las de la realidad original y las de las simulaciones, la inmensa mayoría pertenecería a realidades simuladas, simplemente
porque son muchas más. Así que, teniendo todo esto en cuenta, si usted se pregunta ¿en qué tipo de realidad es más probable que esté viviendo un ser consciente cualquiera?, la respuesta estadística sería en una simulación. No porque tengamos una prueba directa, sino porque hay muchas más realidades simuladas que realidades originales. Si en una ciudad hay una sola casa blanca y 1000 casas negras, y nosotros nos despertamos dentro de una casa sin saber dónde estamos, lo más probable es que estemos en una casa negra. Eso es exactamente lo que plantea esta hipótesis. Y lo más inquietante es que si estuviéramos realmente dentro de una simulación, no seríamos conscientes de ello, porque no conoceríamos la diferencia entre lo que es real y lo que es simulado. Viviríamos en una simulación suficientemente estable, coherente y compartida, como para considerarla completamente real. Uno de los primeros pensadores en formular de manera clara una duda radical sobre la realidad fue René Descartes, que en el siglo XVII se hizo la siguiente pregunta: ¿y si todo lo que percibimos fuera un engaño? Descartes imaginó la posibilidad de un genio maligno, una entidad extremadamente poderosa e inteligente cuya única intención sería engañar nuestros sentidos mediante un artificio perfecto y constante. Ese genio podría hacer que viéramos un mundo que no existe, que sintiéramos un cuerpo que no es real y que creyéramos estar despiertos cuando en realidad no lo estamos. Descartes se dio cuenta de que no tenemos un criterio interno infalible para distinguir la realidad del engaño, que todo lo que llega a nuestra mente lo hace en forma de experiencia y esa experiencia podría en principio ser fabricada por completo. Incluso las matemáticas, que parecen ofrecer una certeza absoluta, podrían ser falseadas si el engaño fuera lo suficientemente sofisticado. En ese escenario extremo, nada de lo que percibimos podría darse por seguro y la duda se vuelve total. A partir de ahí, Descartes buscó algo que no pudiese ser engañado, algo que permaneciese firme, incluso bajo la hipótesis del engaño absoluto. Y encontró una única certeza: si estoy dudando, estoy pensando, y si pienso, existo. El famoso cogito ergo sum. Con esta idea Descartes no estaba resolviendo el problema de la realidad, estaba señalando su fragilidad, mostrándonos que nuestra confianza en el mundo se apoya únicamente en supuestos que no podemos demostrar desde dentro de la experiencia. Lo único que podemos demostrar es que estamos pensando, y por eso existimos. La figura del genio maligno puede parecernos una fantasía filosófica, pero su función es la misma que la de las teorías modernas sobre simulaciones o mundos artificiales. Descartes no dijo que el mundo fuese falso. Lo que nos dijo es que no tenemos una prueba definitiva de que sea verdadero. Y esa duda sigue hoy tan viva como siempre. Más tarde, la filosofía habló del cerebro en una cubeta. Una mente conectada a un sistema que simula toda su experiencia sin que pueda distinguirlo de la realidad. La diferencia es que hoy ya no hablamos solo de hipótesis abstractas, sino de escenarios que, al menos en teoría, podrían llegar a ser técnicamente posibles. La cultura popular ha trasladado estas ideas a películas como Matrix, que no inventan la pregunta, la formulan de una forma ligeramente distinta. ¿Y si el mundo que habitamos no fuese más que una interfaz? ¿Y si lo que llamamos realidad fuese un sistema informático diseñado para producir una experiencia coherente? Pero incluso si dejamos a un lado la tecnología y la ciencia ficción, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué diferencia una realidad auténtica de una experiencia bien construida? Desde dentro de la experiencia no tenemos acceso a un criterio absoluto. Tan solo podemos evaluar si lo que vivimos es estable, consistente y compartido. Y eso nos devuelve, nuevamente, a la caverna de Platón. Hasta esos prisioneros, cuyo mundo cumple todos los requisitos necesarios para ser vivido como si fuera real. Si nuestra realidad fuera una simulación, no habría ningún fallo perceptivo que nos permitiera detectarlo con facilidad, por lo que seguiría siendo nuestra realidad mientras siguiese funcionando.
Por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué significa que algo sea real para una conciencia que solo tiene acceso a su propia experiencia? Platón no se pregunta qué es real, sino por qué damos por real aquello que consideramos real. Y la respuesta apunta siempre al mismo lugar, a la estabilidad del pensamiento que estamos habitando. Por lo que, tal vez, la diferencia entre vivir en una habitación, en una caverna, en un sueño compartido o en un mundo que llamamos real, tan solo resida en el grado de consistencia con el que esa experiencia se mantiene en el tiempo. Y si esto es así, la realidad pierde su carácter absoluto para convertirse en algo profundamente humano, tan humano que a veces incluso puede fallar. Cuando ese equilibrio se altera, aparecen experiencias como la desrealización o la despersonalización. En la primera, el entorno se percibe como extraño y distante, como si hubiera perdido profundidad o cercanía emocional. Todo parece auténtico, pero al mismo tiempo se vuelve artificial, como si se observase desde detrás de un cristal. Y en la segunda, en la despersonalización, esa sensación confusa se dirige hacia uno mismo, y la persona se siente desconectada de su propio cuerpo, o incluso de sus pensamientos, como si estuviese observando desde fuera. En estos casos, que no suponen una enfermedad mental, cambia por completo la manera en que el cerebro construye la experiencia de la realidad. Desde la neurociencia, estos estados se interpretan como respuestas del cerebro ante situaciones de estrés intenso, ansiedad prolongada o saturación emocional. El sistema que normalmente integra la percepción, la emoción y la sensación de presencia pierde su sincronía. El cerebro sigue generando la imagen del mundo, pero atenúa la intensidad con la que esa imagen se siente como una forma de protección. Son experiencias más comunes de lo que pensamos y suelen aparecer en personas completamente sanas en determinados momentos de su vida. Pero lo más interesante es lo que nos indican, que la realidad no es una propiedad fija de todo lo que nos rodea, sino el resultado de un delicado proceso que se fabrica dentro de nosotros. Cuando ese proceso se desajusta, aunque lo haga ligeramente, el mundo sigue ahí, pero deja de sentirse como siempre. Y esto nos obliga a considerar la posibilidad de que aquello que llamamos realidad dependa en gran medida de cómo nuestro cerebro logra hacernos sentir que estamos dentro de ella. Y lo cierto es que desde dentro de la experiencia no disponemos de un mecanismo que nos permita validar la realidad de forma absoluta. No existe un sello de autenticidad perceptivo. El cerebro no recibe una señal que diga esto es definitivamente real. Todo lo que llega a nuestra mente lo hace en forma de experiencia, y toda experiencia por definición ocurre dentro de nosotros. Vemos el mundo, lo tocamos, lo escuchamos, pero nunca accedemos directamente a él. Accedemos a una construcción interna que resulta tan estable y tan coherente que dejamos de cuestionarla. La realidad no se valida desde dentro, simplemente se impone por su repetición y por su coherencia. Por eso nunca vamos a encontrar una prueba definitiva de que lo que estamos viviendo es real, porque lo único constante es la experiencia misma. Todo lo demás, la existencia de un mundo externo independiente, es una consecuencia de lo que nosotros mismos estamos generando. Y esta cuestión nos lleva inevitablemente al problema del yo, porque la realidad no es solo el entorno que percibimos, sino también el escenario en el que se construye nuestra propia identidad. El yo no es un objeto sólido ni una entidad fija, es sobre todo una narración continua, el relato que el cerebro mantiene activo para darle coherencia a nuestra vida. Somos, en gran medida, la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, una historia que conecta recuerdos, sensaciones, expectativas y pensamientos en una línea temporal más o menos estable. Y esa continuidad narrativa es lo que nos hace sentir que somos ese alguien que creemos ser, que somos el mismo de ayer y que seremos el mismo mañana. Pero los pensamientos no solo nos describen a nosotros o describen el mundo, también se describen a sí mismos y se organizan en forma de relato. Esto me pasó, yo soy así, esto significa algo. La realidad actúa como el marco que permite que ese relato tenga sentido. Es el escenario donde la historia del yo puede desplegarse sin llegar a romperse. Cuando ese relato es estable, la vida se siente habitada.
Pero cuando ese relato se debilita, aparece el automatismo. Seguimos funcionando, pero la experiencia pierde densidad. Vivimos por inercia, como si estuviéramos cumpliendo un guión que ya no sentimos del todo como propio. Y si han llegado hasta aquí, que reconozco que no es fácil porque este episodio está resultando un poquito denso, vamos a llegar al giro final, el giro más incómodo de todo el episodio. El hecho de que tal vez la realidad y el pensamiento no sean dos categorías enfrentadas, sino algo mucho más emparentado entre sí de lo que podemos llegar a creer. Tal vez la realidad sea una forma muy particular de pensamiento, un pensamiento extraordinariamente estable, un pensamiento compartido por millones de mentes que se mantiene sincronizado en el tiempo. Desde esta perspectiva, vivir no sería tanto estar en contacto con una realidad externa absoluta, sino habitar ese pensamiento estable que llamamos mundo. Y pensar no sería escapar de la realidad, sino rozar otras configuraciones posibles de experiencia, más frágiles, menos coherentes y menos duraderas. Soñar, imaginar, recordar o fantasear no serían estados irreales, sino formas de experiencia con menor estabilidad. Y la vigilia sería simplemente la experiencia más consistente que somos capaces de sostener colectivamente. Esto no quiere decir que la realidad sea una ilusión ni que todo valga lo mismo. Significa que aquello que llamamos real depende de lo que hay fuera, pero también de la forma en que nuestra mente logra organizarlo, contárnoslo y sostenerlo en el tiempo. Probablemente no exista una respuesta definitiva, probablemente no haya una última capa que podamos levantar para ver lo que hay de verdad fuera de nosotros. Tal vez vivir consista precisamente en eso, en habitar una experiencia que se siente real, que funciona como real y que nos permite ser, aunque nunca podamos estar completamente seguros de por qué lo es. Podrás decirme que después de un buen domingo siempre aparece un lunes, que las galaxias están repletas de piedras que se desunen. Podrás decirme que no te quieres tropezar, que los deseos no se cumplen, aunque soplemos como tontos velas en las nubes. Pero ¿qué más da que no me quieras querer cuando todo se repite una y otra vez? Que no me quieras querer cuando estamos condenados a vivirnos piel con piel. Podrás decirme que no hay agosto sin septiembre. Imaginen que mañana toda la humanidad se contagia de un virus nuevo que no nos mata ni nos incapacita. Un virus que altera nuestra percepción de tal manera que todos empezásemos a ver la vida de forma distinta. Nos cambian los colores, nos cambian las formas, se vuelven más gruesas, más delgadas. Todos nosotros comenzamos a ver dragones volando por el cielo. Dragones que no solo vemos, sino que podemos tocar, oír y con los que incluso podemos hablar. Imaginen que todos compartimos esa experiencia, porque todos nos hemos contagiado. La comentamos, la describimos, la enseñamos a nuestros hijos e incluso construimos historias y explicaciones en torno a ella. Un relato que pasa de generación en generación. Si esto ocurriese, los dragones serían tan reales como son los aviones o las nubes. Voy a pedirles un ejercicio mental más. Imaginen que en ese mundo hay 2 o 3 personas que no se han contagiado. 2 o 3 personas que miran al cielo y no ven nada, que insisten en que ahí no hay dragones y que nos dicen a todos que se trata de una ilusión colectiva. ¿Quiénes serían los locos?
desde el punto de vista de la experiencia compartida, de la coherencia y de la confirmación mutua. Los locos serían ellos, porque no participan del marco de la realidad dominante. Porque la realidad para la mayoría de nosotros es un mundo invadido por dragones. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Si los dragones no nos queman antes, con una intensa llamarada de fuego. Hasta pronto.